Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y sobre todo a la Asociación de Tuberculosis el que me hayan dado la oportunidad de estar un año más en estas jornadas internacionales de las que tanto he aprendido y en las que tanto he disfrutado. De una manera especial quiero expresar mi agradecimiento a mis buenos amigos, Domingo Palmero, amigo de toda la vida, a quien estimo tanto, Cristina O'Brien, a quien también estimo mucho, y al resto de buenos compañeros argentinos. Y decirles que lamento mucho no poder estar con ustedes allí en un día como hoy, ¿no? Realmente saben que me encanta Argentina, ir a Argentina siempre es un lujo, pero en este caso motivos familiares me lo impiden. Pero bueno, seguro que en un futuro vamos a estar allí de nuevo, como tanto me gusta. Voy a hablarles de un tema que creo que puede ser interesante cuando lo discutí con Domingo y con Cristina, que sería un poquito como hacer un estado del arte de cómo está la situación de la tuberculosis ahora mismo en el mundo. Y qué menos que hacerlo a través de ese gran sueño que tiene la especie humana, que sería el de erradicar esta enfermedad que tanto daño le ha hecho a lo largo de los siglos. Como todos sabemos, la tuberculosis es muy probablemente la enfermedad más antigua que afecta a la especie humana y la que más daño le ha causado, si contabilizamos este daño tanto en número de enfermos como en número de muertos a lo largo de toda la historia. Datos de su antigüedad lo tenemos. Prácticamente todas las culturas que podamos revisar hablan de una enfermedad que mataba a los pacientes con tos hasta consumirlos y llevarlos a la muerte. Es por ello que en todas las culturas se hace siempre alusión a esta enfermedad que durante muchísimo tiempo se le llamó tisis. Todos saben ustedes que tisis es una tos, por lo menos en griego, una tos que consumía al paciente. Miren, por ejemplo, lo que decía ya Hipócrates hace 2500 años, en el año 460 a.C. La tisis, el nombre con el que se conocía a la actual tuberculosis, es la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos. Pero es que pasaron aproximadamente 2000 años y se seguía diciendo lo mismo. Miren ustedes, Robert Koch, el año que descubre el bacilo, el agente causal de la enfermedad, vuelve a decir algo parecido. Miren lo que expone, si el número de víctimas que cobra una enfermedad fuera la media de su significancia, entonces todas las enfermedades, incluyendo las más temidas, como la peste bubónica y el cólera asiático, deberían colocarse muy por debajo de la tuberculosis. Pero podemos decir que sí, que estos son datos antiguos. Pero ¿qué ocurre ahora? Pues fíjense ustedes, hace tan solo 30 años, cuando ya se conocían diagnósticos y tratamientos y estaban ampliamente disponibles, se volvía a hablar de algo parecido. La Organización Mundial de la Salud, en el año 1994, declara a la tuberculosis como un problema de salud de emergencia mundial y vuelve a decir algo parecido a lo que 2500 años antes y 2000 y 500 años antes, perdón, y 50 o 60 años antes había dicho Robert Koch, y es lo mismo, en la actualidad existen más tuberculosos en el mundo de los que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Y todavía hoy en la actualidad podemos seguir diciendo lo mismo. O sea, no es un problema solo de historia, que eso sí lo podemos aceptar, es el que más daño le ha causado a la especie humana, pero es que en la actualidad sigue siendo el que más mata. Tan solo en los años 2020 a 2022 ha sido superado por SARS-CoV-2, el que producía el COVID-19, pero ha matado mucho más que el VIH y demás agentes infecciosos. Y estoy bastante convencido de que en el año 2023, muy probablemente, de nuevo, tuberculosis va a volver a matar más que cualquier otro agente infeccioso, superando incluso a COVID-19. Los datos que se ha publicado, que publicó la Organización Mundial de la Salud a finales del año 2023, y saben ustedes que siempre los publica sobre lo que ha ocurrido el año anterior, porque tiene que consolidar los datos. O sea, sobre lo que ocurrió en el mundo en el año 2022, dejaban bien claro que fue el año donde mayor número de casos se estimaron en el mundo en los últimos 20 años, 10,6 millones de casos. Muertes 1.300.000, alrededor de 410.000 casos de tuberculosis con resistencia a la rifampicina. O sea, el problema es que todavía no es un problema de historia, es un problema que todavía tenemos con nosotros. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar, porque todavía tenemos que aceptar que la tuberculosis es la enfermedad infecciosa humana más importante. Pero es muy duro aceptar esto cuando sabemos que es una enfermedad que se cura en la práctica totalidad de los casos desde hace más de 50 años y donde conocemos los fundamentos científicos para su control desde hace más de 40 años. Esto nos debería llevar a hacer pensar
de erradicarla. Lo primero que vamos a analizar es cómo la especie humana y la especie micobacteriana de Mycobacterium tuberculosis, al llevar tantos años conviviendo, recuerden, cuando dos especies conviven durante muchísimo tiempo y ninguna elimina a la otra, es porque se han adaptado. Y es un poco lo que yo quiero acabar analizando. Y quiero, por lo tanto, analizar en este camino a la erradicación por qué no llegamos. Y quiero analizar lo que sería una batalla que ya llamaríamos legendaria, que ya llamaríamos de siglos, de incluso millones de años, la batalla del hombre contra la legendaria tuberculosis y qué factores están condicionando esa batalla. En primer lugar, quisiera analizar uno de los grandes contendientes, que sería el agente agresor, Mycobacterium tuberculosis. En segundo lugar, cómo se está comportando el otro de los grandes contendientes de la batalla, que sería la especie humana, y cómo ha ido desarrollando sus mecanismos de defensa, para al final acabar analizando cómo está la situación actual de esta batalla legendaria y la proyección futura. ¿Para qué? Para poder analizar si podemos de verdad soñar con la erradicación. Tuberculator. Pero en este conocer al agente agresor, yo quiero analizar tres grandes puntos. El primero sería, ¿cuál es el origen de esta enfermedad? ¿Por qué lleva tanto tiempo con nosotros? ¿Cómo se ha ido adaptando? ¿De acuerdo? Segundo, ¿cuáles son sus características intrínsecas? ¿Por qué se ha defendido tan bien de lo que sería la especie humana? Y en tercer lugar, ¿cómo se ha ido adaptando a lo largo de los siglos y de los miles de años? ¿De acuerdo? Con respecto al origen de la tuberculosis, yo recuerdo que cuando empecé hace ya más de 40 años, parece cómo pasa el tiempo, a trabajar en este mundo que tanto me ha apasionado, que es de la tuberculosis, los viejos tisiólogos españoles me decían lo mismo: Pepe, no le des vuelta, la tuberculosis es tan antigua como la propia humanidad. Y yo entonces, en un momento determinado, acabé pensando, bueno, realmente esto es cierto, y un día me dio por revisar de una manera muy ligera los diferentes episodios que ha tenido el desarrollo de la especie humana, desde el Homo erectus hace 1 millón de años, los neandertalis, Cromañón, las primeras civilizaciones, ¿de acuerdo? Y miren ustedes, ahora mismo hay alguna publicación que hace estimar que algunos ancestros de Mycobacterium tuberculosis pueden llevar ya conviviendo con la especie humana más de 3 millones de años. Pero como el actual Mycobacterium tuberculosis, el que llamamos moderno Mycobacterium tuberculosis, puede llevar alrededor de 20.000 años, como veremos ahora. O sea que empezó a entrar en la especie humana allá en la evolución desde el hombre de Cromañón a las primeras ciudades. Esta es la publicación que yo les digo que ya tiene bastante tiempo, donde analiza las mutaciones que pueden tener las diferentes bacterias y le estima un tiempo de posible estancia con la especie humana. Y ahí es cuando se habla que ancestros de Mycobacterium tuberculosis, probablemente las micobacterias no tuberculosas o ambientales, llevan conviviendo con la especie humana desde hace más de 3 millones de años. Y como por presiones selectivas medioambientales han ido pasando primero a los animales y después al hombre, como luego veremos. Por lo tanto, 3 millones de años, como estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Miren ustedes, si ustedes han leído alguna vez, imagino que sí, ¿cuál es el homínido más antiguo que conocemos? Recuerden que se llama Lucy. Lucy, como ven aquí, esta es una foto que tomé yo en el Museo de Addis Abeba, en Etiopía. Bien, Lucy, la estimación que se le tiene es que tiene 3 millones de años. O sea que probablemente la especie humana y la especie micobacteriana han caminado juntos desde Miren ustedes, como he dicho antes, en todas las culturas ha habido muertos por tuberculosis. Es muy típico decir que Nefertiti y su marido, el emperador Akenatón, murieron de tuberculosis según los datos obtenidos de sus restos, aunque esto se pone en duda. Pero miren ustedes lo que tienen a la izquierda, ese gran papiro que están viendo ahí. Ese papiro es el papiro de Ebers, donde se describe una consunción pulmonar asociada a adenopatías. Por lo tanto, podría ser este papiro de Ebers, que es un documento egipcio médico del año 1550
antes de Cristo, podría ser la primera descripción del cuadro clínico de una tuberculosis pulmonar. O sea, estamos hablando de gran antigüedad. En las sociedades primitivas de América hay datos, como ahora veremos alguna foto, como en la cultura de Paracas, de América del Sur, aquí lo están viendo ustedes, ya existía la tuberculosis. Por lo tanto, como yo digo, por lo menos esta momia o también esta publicación de Colombia nos libra a los españoles de haber llevado la tuberculosis a las Américas, que de verdad que llevamos muchas cosas malas. Lo que es verdad es que eso sería una interpretación un poquito sesgada, porque es verdad que los españoles no llevaron la tuberculosis a las Américas. Cuando llegaron ya estaba allí, había entrado por el estrecho de Bering, en el norte de Norteamérica. Sin embargo, lo que no libra a los españoles o a los europeos es de haber condicionado la actual onda epidémica que todavía sufre América Latina con el hacinamiento y la explotación que se hizo de las poblaciones indígenas. ¿De acuerdo? Bien, fíjense ustedes, pasaron bastantes siglos y ya en el siglo XVII, alrededor de 200 años, estuvo lo que se llamó la denominada la Gran Peste Blanca. Y es que al aumentar la población en las ciudades, la transmisión de la tuberculosis se hizo interurbana, llegando a ser lo que digo, la peste blanca, que se desarrolla gracias a la creación de estas populosas ciudades y la extrema pobreza. La enfermedad se diseminó por toda Europa occidental, llegando a ser la causa del 25% de todas las muertes, de tal manera que se sabe que en el año 1650 la tuberculosis era la principal causa de muerte en el mundo. Por lo tanto, la tuberculosis ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero también del desarrollo de la medicina. La tuberculosis es la enfermedad de la que más se ha escrito a lo largo de la historia de la medicina y ha sido el origen de la gran mayoría de las especialidades médicas. Hace 100 años solo existía la tisiología, la tuberculosis, de ahí viene la neumología, de ahí viene la cirugía torácica, la medicina interna, la alergología, ¿de acuerdo? Sin embargo, sorprende el tremendo desconocimiento que se ha tenido de esta enfermedad a lo largo de los siglos, y solo se la voy a revisar un poquito por carácter periodístico, porque creo que puede ser interesante. Miren ustedes, Herodoto, cuando vemos el conocimiento, en la evolución del conocimiento en tuberculosis, allá por el año 450 a.C., escribe un texto que fue muy clásico, que se llama Historiae, y en él relata cómo uno de los generales de Jerjes abandona la campaña contra Grecia debido al agravamiento de su tisis. O sea, ya había ahí un conocimiento. Y luego viene lo que sería la gran escuela hipocrática, que todo se le etiqueta a Hipócrates, pero fue su gran escuela, que es el que crea la palabra tisis como una manera de tos que consume al paciente, que significa fundirse o derretirse, ¿de acuerdo? La describe en la población entre 18 y 35 años y casi siempre fatal. Dice que suele tener caquexia progresiva, tos y hemoptisis. Habla de lo que ya pusimos antes, de que era la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos. Y, sin embargo, la escuela hipocrática o Hipócrates tuvieron un gran error, que bueno, no es tanto, era un gran error, claro, pero fíjense ustedes, ellos vieron que se padecía mal en determinadas familias. Por eso sospecharon que tenía un carácter hereditario. ¿Y por qué algunos individuos lo padecían y otros no? Bueno, pues que había una predisposición personal que también se llamaba diatésico, ¿de acuerdo? Y describe la enfermedad claramente. Cuando la escuela hipocrática empieza a hablar de que la tuberculosis es hereditaria, prácticamente todo el mundo sigue a Hipócrates. Sorprende como Aristóteles, allá por el año 350 a.C., es una persona que sugiere que puede que no fuera hereditaria, que podía estar causada por alguna sustancia que se respiraba. Opinaba que era contagiosa, pero claro, es que Aristóteles era un pensador, no era un médico. ¿Quién le iba a hacer caso? O sea, prácticamente nadie le hizo caso. Sobre todo porque luego el otro gran referente que tenemos en la historia de la medicina, que es Galeno, allá por el año 150-170 después de Cristo, vuelve a insistir en el carácter hereditario de la tuberculosis y la describe como una ulceración de los pulmones, del tórax, de la garganta, que se acompaña por tos, fiebre y consunción del cuerpo por el pus. Y siguen pasando años, tan solo tiene que llegar a aproximadamente otros 1300-1400 años hasta que este hombre, Jerónimo Fracastoro, que era un médico y también era un poeta italiano, es el que señala que probablemente se estaba equivocado, que no era una enfermedad hereditaria, que era una enfermedad contagiosa, de tal manera que en Roma consigue aislar a los enfermos con tuberculosis y que no pudieran tener trato con nadie. Sería el origen de lo que luego fue la gran revolución, entre comillas, de los sanatorios. Pero bien, todo esto seguía en duda.
los estudios de Robert Koch, que todos ustedes saben que trabaja y que el 24 de marzo del año 1882, en la Academia de las Ciencias de Berlín, da una conferencia donde no solamente dice que es transmisible, sino que demuestra a través de un microscopio como en todos los esputos con tuberculosis se reproducen lo mismo y eran unas sustancias curvadas que con forma bacilar, que por eso se le llamó bacilo de Koch. Por eso y por otros muchos descubrimientos, Robert Koch en el año 1905 recibió el premio Nobel. En esa publicación que tienen ustedes aquí. ¿De acuerdo? Y luego ya, el gran avance de la historia viene con estos dos señores, Selman Waksman y Schad, que trabajando en su laboratorio descubren la estreptomicina y dan paso a lo que luego se llamó la época quimioterápica de la medicina, que fundamentalmente va desde el año 1943 al año 1963. Eso es una auténtica revolución, es muy bonito estudiarlo, porque no solo se descubrieron 11 fármacos con capacidad de matar a Mycobacterium tuberculosis, sino que se diseñaron los primeros ensayos clínicos aleatorizados de la historia de la medicina que dieron lugar a los modernos tratamientos y que, por tanto, la tuberculosis pudiera ser una enfermedad curable. Bien, eso sería, por lo tanto, el origen y cómo ha ido evolucionando. ¿Cuáles son sus características intrínsecas de Mycobacterium tuberculosis? ¿Cuáles son sus armas principales para luchar contra el hombre? Bien, tiene muchas, ¿de acuerdo? Vamos a ver como tan solo las más importantes, pero ya como conclusión vamos a ver que aunque no es una bacteria ni muy virulenta, ni muy agresiva, ni muy patogénica, ni tampoco muy transmisible, ha ido desarrollando una serie de mecanismos por los cuales es una bacteria contra la que es muy difícil luchar. Exógenas. La segunda sería como cuando el bacilo no tiene las condiciones ideales de dividirse, no muere como le pasaría a cualquier otra bacteria, sino que entra en fases latentes. Todos sabemos que Mycobacterium tuberculosis es un aerobio preferencial, o sea, que para su crecimiento depende fundamentalmente del oxígeno y del pH, de tal manera que si tiene un buen nivel de oxígeno se va a reproducir mucho, lo que ocurre en las cavernas, pero si a su alrededor no tiene un buen nivel de oxígeno, va a entrar en periodos de latencia, se duerme, no se divide y por lo tanto no es agresivo y ni siquiera nuestros antibióticos los pueden matar, ni siquiera nuestro sistema inmune. Pero es capaz de mantenerse durante mucho tiempo en los infectados sanos, sin síntomas, sin transmitirse, pero están ahí tan solo esperando, como veremos después, que pueda haber algunas condiciones que le faciliten su división. Y la tercera sería esto que hemos dicho, su lenta capacidad de división. Pero como comentábamos antes, esta capacidad de la latencia es lo que ha hecho que haya un reservorio muy importante de hombre o mujer sano o sana, infectado o infectada. Yo siempre aquí me pongo de ejemplo, porque yo hace más de 40 años tuve una tuberculosis ganglionar periférica, una escrófula, me encuentro muy sano desde entonces, pero yo asumo, incluso hasta me alegro de poder estar viviendo con alrededor de 1000, 10.000 bacilos dentro de mí, que están ahí pillados por mis granulomas, imagino en algún lugar, pero que están estimulando constantemente mis defensas, ¿no? Y esto es lo que ocurre ahora mismo cuando la población mundial se estima que es más de 8.200 millones de personas, alrededor de una cuarta o una quinta parte, 1.700 millones pueden estar infectados como yo. Somos gente sana. De la gente que me está escuchando, probablemente el 30 al 40% están infectados.
porque ustedes han trabajado con pacientes con tuberculosis. Somos sanos. ¿Qué ocurre? Que no padecemos la enfermedad ni la transmitimos, pero todos sabemos que si de aquí a que nos muramos nos debilitamos por alguna enfermedad, vamos a poder producir esta enfermedad tuberculosa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como les decía al empezar esta parte, las características intrínsecas de Mycobacterium tuberculosis la hacen una bacteria contra la que es muy difícil de adaptación son mecanismos de adaptación biológica o geográfica. Miren ustedes, todas las características intrínsecas expuestas previamente son un claro ejemplo de adaptabilidad biológica. Esa pared celular rica en lípidos se ha ido adaptando, esa latencia, ese crecimiento lento, ¿de acuerdo? Pero también muchas más, como son las diferentes mutaciones que pueden tener en su división que hacen que se defiendan de muchos de los antibióticos, ¿de acuerdo? La inhibición de la acción bactericida, también perfectamente. Pero no nos olvidemos de algo que voy a tocar porque además me tiene muy sensibilizado en este momento actual en España, que sería la adaptabilidad geográfica. Al final, se quedan poco a poco, se van seleccionando y se van quedando en la comunidad las cepas más altamente virulentas, porque las otras van siendo eliminadas probablemente por nuestro sistema de defensa. Respecto a esta actividad biológica, por ejemplo, podríamos tener lo que ocurre en esa inhibición de fusión liposoma-fagosoma, la elevación del pH liposomal, la inhibición que genera degeneración del superóxido, todo esto que hace el bacilo para dividir, para poderse defender de la acción del macrófago, que es el primero que le va a pillar y que lo va a querer matar. O sea, se ha ido defendiendo esa adaptabilidad biológica, ¿de acuerdo? Y luego, como digo, como poco a poco se van siendo más prevalentes en la comunidad las cepas más altamente virulentas. Por ejemplo, la cepa de Villín o, ya que estamos en donde estamos ahora mismo escuchando esta charla, la cepa M, que recuerdo que es cepa M por el Hospital Muñiz, donde estamos ahora mismo, ¿de acuerdo? Que era una cepa que saben ustedes que les causó estragos a todos ustedes y de esto puede dar buena fe mi buen amigo Domingo Palmero. Pero luego está la distribuidad geográfica, que también es importante. A lo largo de la historia, de toda su historia, la tuberculosis siempre se ha caracterizado por afectar a las poblaciones más vulnerables. Y aquí es donde yo quiero hacer
ahora mismo es tan solo un problema de justicia histórica. Ahora mismo los países con menos recursos le están devolviendo a los europeos, incluido España, esa tuberculosis que le dieron entonces. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando hay, bueno, algunos mensajes en algunos países de personas que quieren sacar réditos del tema de la inmigración, a mí me parece que es tremendamente doloroso. Y aún más, por ejemplo, yo vivo en las Islas Canarias, donde tenemos un problema humanitario tremendo de la inmigración que nos está llegando de África. Afortunadamente las Islas Canarias son muy solidarias, pero todavía hay algún canto de sirena de algún político que injustamente trata de aprovechar votos a través de ello. Y tan solo a ellos les quiero dejar muy claro, y a mucha gente que no pueda pensar de otra forma, que lo ideal sería con los inmigrantes integrarlos y no someterlos a situaciones de explotación debilitantes favorecedoras de la tuberculosis. Y para estas personas que en la comunidad canaria podrían o pueden pensar o pueden querer sacar rédito de este tema, de acuerdo, les quiero recordar este periódico que tengo desde hace mucho tiempo, donde es en un periódico del año 1949, donde miren ustedes lo que ocurrió. Apresados en Venezuela 160 inmigrantes ilegales canarios, porque Canarias era una comunidad pobre que tenía que emigrar. Ahora que tenemos la suerte de pertenecer a Europa y tener más recursos, no se nos debe olvidar, ¿de acuerdo? Luego, además, hemos visto uno de los grandes contendientes de la batalla, el agente agresor, el agente causal. Vamos a ver cómo está el otro, la especie humana. Realmente hemos visto que el agente agresor se ha ido adaptando y la especie humana ha sabido responder a esa adaptabilidad que ha ido teniendo el bacilo, los mecanismos de defensa, ¿de acuerdo? Y en estos mecanismos de defensa estarían las defensas endógenas, las que ha ido elaborando nuestro sistema inmune, el original, la inmunidad innata y el adaptativo, y las exógenas desarrolladas por el hombre. La inteligencia del hombre le ha dado una serie de defensas como los tratamientos y las medidas de control. Dentro de las defensas exógenas sabemos que desde que inhalamos bacilos porque alguien ha tosido a nuestro alrededor, ha generado aerosoles cargados de Mycobacterium tuberculosis, ya desde que entra en nuestro árbol respiratorio se empieza a producir por el propio sistema mucociliar, hace que las gotas más grandes, las que van más cargadas de bacilo, se acaben expulsando. Pero al final, cuando llegan al alveolo, el macrófago hace una fagocitosis inespecífica. Un poquito, todo esto lo saben, para recordarlo. Cuando inhalamos bacilos y los que llegan al alveolo, al macrófago alveolar, se produce una batalla entre la virulencia o patogenicidad del bacilo y la capacidad de defensa que tiene el macrófago. O sea, la virulencia es la capacidad microbicida que tiene el macrófago. Si la capacidad microbicida del macrófago de manera innata, sin haberse expuesto previamente, es superior a la virulencia, ¿de acuerdo? ¿Qué se va a producir? Una fagocitosis del bacilo, van a matarlo, no va a haber ninguna respuesta inmune específica, por lo tanto no va a haber infección y no va a haber ni tuberculina positiva, ni cuantiferón positivo. Y esto, que se ha ido seleccionando entre los más resistentes a lo largo de los siglos de epidemia, hace que en nuestras comunidades alrededor de la mitad de las personas que se exponen no se infecten, aunque inhalen bacilos y le lleguen al alveolo, porque la potencia que tiene el macrófago alveolar es superior a la virulencia que tiene el bacilo. Por contra, en la otra mitad, la virulencia es superior a la capacidad microbicida, que es lo que hace aquí. Mycobacterium tuberculosis empieza a multiplicarse, se produce una respuesta entonces inmune celular porque el macrófago alveolar no puede pararlo. El macrófago alveolar, ¿qué llama? Llama a los linfocitos T, ¿de acuerdo? Activa los macrófagos y entonces sí que se produce una respuesta inmune celular que se va a reflejar con una tuberculina o un IGRA positivo a las 2 a 12 semanas, que es el periodo ventana, ¿de acuerdo? Y se van a formar granulomas. Aquí es lo que se produce en los infectados. O sea, la mitad no se infectan y la mitad se infectan. Y de los que se infectan, el 5% va a seguir ganando la batalla el bacilo a pesar de que actúen los linfocitos T y los macrófagos alveolares activadas. Y se va a producir lo que se llama la tuberculosis progresiva primaria, ¿de acuerdo? Pero en el resto se van a producir focos latentes. Y de estos focos latentes, tan solo un 5% a lo largo de la vida se va a reactivar y el resto van a tener focos latentes. Conclusión, el 50% de los expuestos no se infectan y el 50% de los que se infectan, tan solo en 10% van a padecer la enfermedad. El otro 90% van a estar siempre, como puedo estar yo en este momento, que soy un infectado sano. De tal manera que en esta batalla legendaria de la especie humana contra Mycobacterium tuberculosis, realmente
el que ha ido ganando más ha sido la especie humana, ¿de acuerdo? O sea, casi noquea, podríamos decir, al bacilo. El bacilo se ha ido adaptando, pero a la especie humana todavía más, por lo que hemos dicho. El 50% de los expuestos no se infectan por acción de los macrófagos. Pero es que del 90% de los que se infectan, no producen, 90% de los infectados no van a enfermar por acción de los macrófagos alveolares activados y los linfocitos TCD4. Pero es que además el 30% de los enfermos se van a curar sin tratamiento, como ahora veremos, porque nuestro sistema inmune nunca deja de luchar. Pero si encima le damos tratamiento, se van a curar más del 95%. Bien, de tal manera que en esta batalla legendaria casi siempre gana la especie humana. Por eso, poco a poco vamos eliminando la enfermedad. El problema es que tenemos que conseguir ganarla siempre si queremos erradicarla, porque el bacilo, mientras va perdiendo, se va adaptando claramente. De tal manera que ahora tenemos lo que llamamos, saben ustedes, el iceberg o el iceberg de la tuberculosis. Nosotros lo que vemos es los enfermos, que son alrededor de 10 millones y medio de casos cada año, que son los que producen la transmisión y la actividad. Pero es que debajo de ese hielo que vemos por encima del agua está todo el hielo que está a punto de salir arriba, que son los infectados, que son como 1.700 millones. Por lo tanto, ya no vale con abordar tan solo a los enfermos. Hay que abordar de dónde salen los enfermos, que es de los infectados. Y ya no hablemos de los no infectados o no expuestos, pero que están en riesgo de exponerse y por lo tanto de infectarse. Bueno, cuando hacemos un balance de lo que nos defiende de Mycobacterium tuberculosis, tenemos que dar un primer premio por igual, exacto. Primero al macrófago alveolar activado y al linfocito TCD4, el subtipo TH1, ¿de acuerdo? Y qué casualidad que a los dos es al que afecta fundamentalmente el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Veremos, por lo tanto, todos sabemos el impacto que está teniendo en la tuberculosis y cómo todavía es uno de los grandes condicionantes para no poder erradicar la enfermedad. Pero miren ustedes, esto sería, tan solo le quiero dar un repaso que no somos neumólogos, la gran mayoría, y debemos saber algunos toques. Miren ustedes, esto sería un poquito el resumen de la patogenia o de la patogénesis. Yo no quiero solamente nada más que recalcarle esto. Miren, aquí quién está metido, el TNF, el TNF, el TNF, el TNF. Fíjense ustedes, el TNF, el TNF. ¿Por qué? Porque es que el TNF, el factor de necrosis tumoral, es un factor potentísimo para poder activar el macrófago. ¿Por qué lo digo? Porque todos sabemos, aquí seguimos viendo lo mismo, que ha habido múltiple implicación del TNF en la infección por Mycobacterium tuberculosis. Y todos sabemos que ahora mismo una de las grandes revoluciones que ha habido en la medicina, sobre todo en las enfermedades autoinmunes, ha sido los biológicos. Y los biológicos, como en un principio, la gran mayoría de los biológicos eran anti-TNFs. Sabemos, por lo tanto, que los fármacos biológicos tienen una gran mejora en la calidad de vida en muchas enfermedades reumatológicas, digestivas, dermatológicas, neurológicas, etc. ¿De acuerdo? Pero que tienen efectos adversos porque al ser muchos de ellos bloquean el TNF, que es una citoquina fundamental para activar el macrófago no se activa. Por lo tanto, tienen muchos efectos adversos a la cabeza de la tuberculosis, además de otras neoplasias. Miren ustedes, ha habido muchos estudios que han demostrado que el TNF es esencial en la defensa ante las micobacterias, porque activa los macrófagos, porque induce el reclutamiento de estos macrófagos los activados específicamente en el lugar de la infección y porque facilita la formación de granulomas. De tal manera que en pacientes que están infectados por tuberculosis, los anti-TNF provocan la desintegración de los granulomas y la diseminación de los bacilos. Por eso aumentan claramente. Pero es importante que ahora secamos al principio los fármacos biológicos casi todos sean anti-TNF. Todo lo que bloquea el TNF, recuerden, va a destruir el granuloma, va a impedir que el macrófago alveolar pueda activarse, por lo tanto, son favorecedores claros de tuberculosis. Pero en los últimos años se han descrito muchos fármacos biológicos que no actúan frente al TNF, que actúan frente a algunas citoquinas inflamatorias. Y esto dependiendo de la que sea. ¿Por qué? Esto también son publicaciones de la Sociedad Española de Reumatología, que tuvo publicaciones muy buenas, como los pacientes que tenían
inmunodepresión, sobre todo en la artritis reumatoides, que le daban anti-TNF, la probabilidad de padecer tuberculosis se incrementaba de 53 a 90 veces, mientras que sin anti-TNF prácticamente no, aunque se les diera corticoides a largo plazo, que también incrementaban la tuberculosis, pero no tanto. De tal manera que ahora mismo cuando hablamos de los fármacos biológicos y tuberculosis, sobre todo nos tienen que preocupar los anti-TNF. El infliximab, que el riesgo relativo lo puede aumentar hasta 383 veces, el etanercept y el adalimumab. Son los tres más importantes. ¿Y por qué les comento esto? Porque miren ustedes ahora mismo la tabla que tenemos, que cada día aumenta más, de los fármacos biológicos. Y aquí hablaríamos de los principales efectos adversos. Miren ustedes, aquí tenemos los anti-TNF. Todos los anti-TNF, por supuesto que favorecen la tuberculosis. ¿De acuerdo? Pero los que no son anti-TNF, como todos los que vemos aquí, los anti-interleuquina de diferentes lugares, todos estos no favorecen la aparición de tuberculosis. Los anti-IL-6 sí favorecen la tuberculosis y también los anti-CD28. Un ejemplo, por ejemplo, que tenemos. Ahora mismo sabemos que se está utilizando mucho el rituximab, que es un anti-CD20. Los CD20 no tienen nada que ver con la tuberculosis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muchas veces tan solo porque copiamos fármaco biológico que viene de infliximab, adalimumab, como este también es un fármaco biológico, ¿de acuerdo? El rituximab, pues entonces también nos comportamos igual, buscamos infección tuberculosa para dar tratamiento preventivo. Bien, probablemente no es necesario. De tal manera que cuando vemos pregunta, los tratamientos biológicos incrementan la posibilidad de padecer tuberculosis, todos por igual. Efectivamente, los tratamientos biológicos incrementan de 20 a 50 veces la tasa de tuberculosis, dependiendo de la incidencia de tuberculosis a nivel local. Pero toda la evidencia viene prácticamente de los anti-TNF. Pero por su mecanismo de acción, los nuevos mecanismos, tratamientos biológicos no anti-TNF incrementan mucho menos la tuberculosis o no la incrementan la gran mayoría. Esto un poquito para que, nos sirva un poquito de inquietud a la hora. Al final estamos copiando lo que sabíamos de los anti-TNF, los demás biológicos. ¿Por qué? Porque nos dio mucho miedo que con los anti-TNF hubo mucha tuberculosis, pero probablemente no sea necesario. ¿De acuerdo? Y bueno, ya para ir encauzándonos a la parte final, vamos a ver que también la especie humana se ha defendido bien por su inteligencia. En primer lugar, por desarrollar los tratamientos. Aquí están, como yo digo, dos genios de la medicina que cambiaron el curso de la humanidad. Pueden ver ustedes aquí, a la izquierda, Alexander Fleming, que descubrió la penicilina en el año 1929, y Selman Waksman a la derecha, que fue uno de los descubridores de la streptomicina en el año 1943. Porque con ellos cambia todo. Sobre todo con Selman Waksman, que empieza con la streptomicina, ¿de acuerdo? Y miren ustedes lo que le sigue después en la historia de la quimioterapia. Todo ello, además, acompañado de múltiples ensayos clínicos aleatorizados que nos dijeron que este tratamiento que ya llevamos utilizando en el mundo de hace más de 30 o incluso 40 años, 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol y 4 meses más con isoniazida y rifampicina podrían curar al más del 95-98% de los enfermos. Pero la buena noticia es que en los últimos bien, pero esto es los tratamientos, nos aportaron mucho. Pero miren ustedes lo que ocurrió en el mundo del año 1750 en los países más ricos. Miren, esta sería la mortalidad por tuberculosis en 3 ciudades europeas desde el año 1750 al año 1950. Y miren ustedes que en Londres la mortalidad empieza a bajar desde el año 1750. En Estocolmo del año 1800 y en Hamburgo del año 1850. O sea, esto no pudo ser por los tratamientos, porque el bacilo de Koch se descubre aquí, cuando ya estaba bajando claramente y los tratamientos se descubren aquí. O sea que antes de que incluso se supiera qué producía la tuberculosis, ya empezaba a bajar la tuberculosis en los países más ricos. Y cuando llegan los tratamientos ya también estaba bajando. ¿Por qué?
por mejora de condiciones socioeconómicas, que hace que dentro de las casas vivan menos personas, por lo tanto la transmisión se dificulte y ya la cadena de transmisión se acabe rompiendo. Por lo tanto, la mejora de las condiciones socioeconómicas es fundamental para la lucha contra la tuberculosis, de tal manera que en las intervenciones para el control de la tuberculosis hay dos que han demostrado un impacto muy importante: a la cabeza la mejora de las condiciones socioeconómicas y luego la quimioterapia con elevadas tasas de curación. Si se consiguen mejorar las condiciones socioeconómicas y buenas tasas de curación superior al 90% con una buena quimioterapia, se pueden conseguir decreceres anuales de la epidemia de entre el 10 y el 15%, que está muy bien. Y luego están los que han demostrado un impacto menor, que sería el tratamiento preventivo, porque por supuesto que hay que actuar, pero en el tratamiento preventivo estamos actuando con sanos que no contagian. Por supuesto que evitamos la enfermedad, pero el impacto es menor, aunque hay que hacerlo. Y luego la vacunación BCG, cuya protección es muy baja. Ahora veremos después, para terminar, que lo ideal será una vacuna mucho más eficaz. A corto plazo, pues miren ustedes, esta sería la situación de tuberculosis en el mundo, o sea, en este momento realmente penosa. 10.600.000 casos. En Argentina las tasas se estiman entre el 10 y 49 casos por cada 100.000 habitantes, o sea, también muy elevadas. O sea que estamos lejos, si fuera por estas cifras, de lo que sería la erradicación. Sabemos además que hay una serie de metas y definiciones. Se intenta conseguir que lo primero es que se llegue a lo que se llama país de baja incidencia, que son aquellos que tienen menos de 100 casos por millón de habitantes o menos de 10 por 100.000, ¿de acuerdo? En los que todavía no está Argentina y tampoco está España, ¿de acuerdo? O sea, que todavía nos queda para caminar aquí. Luego el siguiente paso, intentar llegar a tener menos de 10 casos por millón de habitantes o menos de 1 por 100.000, que es lo que se llama la preeliminación, que la OMS se marca como un objetivo, como no sé, muy, me parece, pensando muy positivamente, ¿de acuerdo? Un objetivo, conseguirlo para el año 2035, para intentar llegar al año 2050 a lo que sería la eliminación, que es cuando menos de un caso por millón de habitantes. Bien, para todo ello hay una serie de estrategias que ha marcado la OMS y que creo que ustedes conocen, con esa meta de poner fin a la epidemia mundial de la tuberculosis, intentando conseguir para el año 2035 dos grandes objetivos. Primero, reducir un 95% las muertes por tuberculosis comparadas con las del 2015. Estamos muy lejos de conseguirlo, ¿de acuerdo? Y un objetivo segundo que sea reducir un 90% los enfermos con respecto a los de 2015, para intentar meter a todo el mundo en lo que serían países de baja incidencia o baja prevalencia, que son menos de 10 casos por 100.000 habitantes. Bien, para todo ello, miren ustedes, esto es lo que se está consiguiendo en la actualidad, una disminución aproximada de un 2% anual. Si nosotros queremos llegar a bajar más de un 10% y mantenerla para poder llegar a esas cifras de la eliminación para el año 2035, necesitamos nuevas herramientas, claramente, vacunas, tratamientos preventivos más acortados y más eficaces, ¿de acuerdo? Que vamos a analizar de una manera muy rápida. Pero al final lo que se persigue sería poder llegar al año 2050 con lo que se llama un mundo libre de tuberculosis, con la estrategia de los 3 ceros: 0 muertes por tuberculosis, 0 casos por tuberculosis y 0 sufrimiento por tuberculosis. Bien, sin embargo hay una serie de factores que están favoreciendo a Mycobacterium tuberculosis contra la especie humana y que por lo tanto dificultan este sueño de la erradicación. En primer lugar, la pobreza y las desigualdades económicas, que ahora la veremos. En segundo lugar, la infección por el VIH, lo hemos visto, afecta selectivamente a aquellas células que nos defienden mejor de Mycobacterium tuberculosis. La inmigración masiva de países de alta endemia, que como digo, no es un problema, es un problema humanitario más que de otra cosa. El impacto de la multidrogoresistencia y que todavía siguen sin aplicarse buenos programas de control de la tuberculosis a nivel mundial. Con respecto a la pobreza, miren ustedes, este es un mapa actualizado de la renta per cápita, o sea, de lo que ganan los países a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y aquí tienen un mapa de lo que sería la tuberculosis. Miren ustedes que es prácticamente el mismo, los colores cambian. Miren ustedes, yo digo siempre lo mismo: si ustedes van a dar una charla de tuberculosis y no tienen el mapa de la distribución de la tuberculosis, saquen el mapa de la distribución de la riqueza y lo muestran porque es el mismo, ¿de acuerdo? Porque
la pobreza, la tuberculosis, pero es que además el mapa de la distribución del VIH también es el mismo. Por lo tanto, como yo digo, son 3 caballos apocalípticos, pobreza, tuberculosis y VIH caminando juntos y difíciles, por lo tanto, de vencer. Aquí tenemos también, por ejemplo, un mapa donde pueden ver ustedes, aquí sería la renta per cápita y la tasa de tuberculosis. Cuanto menos renta per cápita, más tuberculosis. Esto es a nivel global en el mundo. Y por contra, a mayor desnutrición, mayor tuberculosis. O sea, pobreza de nutrición asociada a la tuberculosis. Y estos son datos de la última publicación o del último reporte de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, llegando ya al final, este sueño de la erradicación de la tuberculosis es realmente un sueño realizable. Lo que tenemos que concluir con lo que sabemos es que incluso aplicando adecuadamente las medidas actualmente conocidas, métodos diagnósticos moleculares rápidos, altamente sensibles, tratamientos acortados, tratamientos preventivos, vacunas BCG, deberán pasar bastantes décadas, sobre todo en las regiones más pobres y desfavorecidas. Y tan solo 3-4 minutos o 5 minutos para analizar qué medidas potenciales podrían acelerar la lentísima tendencia actual de la erradicación de la tuberculosis. Lo que yo llamo visa para un sueño, como la canción de Juan Luis Guerra, ¿de acuerdo? Tendríamos 3 visas para un sueño. Primero, el desarrollo de una vacuna 100% eficaz, que sabemos que sería la única manera que se ha demostrado capaz de erradicar enfermedades infecciosas. Segundo, alcanzar los 10 indicadores de la estrategia afín a la tuberculosis de la OMS. Y tercero, una adecuada distribución de la riqueza. Con respecto a la vacuna, sabemos que hay nuevas vacunas que se están trabajando, algunas de ellas con vacunas vivas. En las que más se está trabajando son la vacuna BCG recombinante, y es ponerle a la BCG las secuencias genómicas que fue perdiendo en su desarrollo desde Mycobacterium bovis. ¿De acuerdo? Ahora mismo ya hay algunas. Sin embargo, al hablar de una vacuna contra la tuberculosis 100% eficaz, ahora mismo lo que se está desarrollando son la BCG más un booster posterior. ¿De acuerdo? Sabemos que la complejidad del genoma de Mycobacterium tuberculosis y la respuesta inmune constituyen una barrera muy difícil de superar. Que además la posibilidad de latencia lo complica aún más, porque qué mejor vacuna que la persona que ha enfermado por tuberculosis y se ha curado y no protege el 100% de la posibilidad de reinfección. O sea que no es tan sencillo, ¿de acuerdo? De tal manera que esta vacuna o el sueño de una vacuna 100% eficaz es un sueño que como poco le quedan de 5 a 10 años y creo que estoy siendo bastante optimista. El segundo sería alcanzar los 10 indicadores de la estrategia afín a la tuberculosis de la OMS, que todos se conocen. Aquí los tienen ustedes, no se los voy a repasar porque se nos escapa, pero sobre todo intentar que entren a tratamiento más del 90% de los casos que se estiman en la comunidad, que en Argentina todavía no se ha conseguido, ¿de acuerdo? Y que se curen más del 90%, ¿de acuerdo? Y el tercero sería algo con lo que quiero terminar, que sería la adecuada distribución de la riqueza. La tuberculosis, no se olviden que es un paradigma de enfermedad social. Todos lo conocemos ahora mismo. La pobreza siempre ha sido el mejor aliado que ha podido tener la tuberculosis, porque condiciona lo que hemos dicho antes, hacinamiento, que es el factor que más facilita la transmisión en enfermedades que se transmiten por vía aérea. Y también desnutrición, lo hemos visto en un mapa antes de la OMS, ¿no? Porque debilita nuestro sistema y favorece que la batalla la gane Mycobacterium tuberculosis. Y luego además es que donde hay pobreza hay sistemas de salud muy débiles, con malos programas de tuberculosis, habitualmente, no siempre, ¿de acuerdo?, con mala detección y curación de casos. El mejor ejemplo, pueden ver aquí, lo vuelvo otra vez a esta diapositiva, como hemos puesto antes, cómo tan solo la adecuada distribución de la riqueza hizo que la tuberculosis empezara a disminuir notablemente en las zonas con más recursos europeas, mucho antes de que se descubriera el bacilo y mucho antes de los tratamientos. Y no se olviden, para terminar, que invertir en tuberculosis, esto para convencer a las autoridades de los ministerios de salud, no para convencerles a ustedes, que ya sé que están convencidos, que invertir en tuberculosis es la intervención de salud más rentable que existe. Este es un mapa que sacó hace ya casi 10 años el Banco Mundial, que de altruista no tiene nada. Y ahora sería lo que yo recuperaría por cada dólar que invierta en cada estrategia sanitaria en un país. Si yo invierto $1 en capacidad quirúrgica local, como voy a curar a jóvenes que luego van a trabajar y van a pagar impuestos, recupero 10. Si lo hago con VIH, 12. Si lo hago con malaria, 20. Si lo hago con inmunización extendida, 20. Si lo hago con ataques cardíacos, 25.
pero miren con tuberculosis, la intervención de salud más rentable. ¿Por qué? Porque estamos curando a personas jóvenes que van a poder seguir siendo productivas y si lo quieren ustedes desde un punto de vista egoísta, van a seguir trabajando y produciendo y generando impuestos. Por lo tanto, van a reponer a la sociedad mucho más de lo que invirtamos en ellos. Por lo tanto, en este sueño de la erradicación de la tuberculosis es realmente un sueño realizable, ¿de acuerdo? Hay que decir, esta es la penúltima diapositiva, que a pesar de tener suficientes condicionantes o conocimientos para vencer la batalla, sobre todo condicionantes sociales, pobreza, inmigración, VIH, MDR, están favoreciendo la batalla del lado de Mycobacterium tuberculosis. Que con el ritmo actual habría que esperar bastantes décadas, sobre todo en las zonas más desfavorecidas del planeta, ¿de acuerdo? Y que solo la aparición de una vacuna 100% eficaz o alcanzar rápidamente los 10 objetivos de la estrategia fin de la tuberculosis podría hacer realidad el sueño en las próximas décadas. De tal manera que esta pregunta que hablamos al principio, el sueño de erradicar de la tuberculosis, es un sueño muy antiguo, lícito de la especie humana por todo el daño que le ha hecho y esperemos que no tan lejos de hacerse realidad como parece en la actualidad. Miren ustedes, en el año 1992 ya tenía yo mi gran pasión por la tuberculosis y publiqué mi primer libro sobre tuberculosis. Y me permití el lujo, ya que lo publicaba yo, de hacer el prólogo. Y como entonces tenía mucha pasión, que también la tengo ahora, realmente, ¿no? Hice pues como una historia de amor, ¿no? Y en ese prólogo recuerdo que puse esto. Por ello, me gustaría poder llegar a asistir a la erradicación de la tuberculosis en el mundo, pero probablemente ese día me sentiré muy triste. En el fondo, una gran pasión habrá muerto dentro de mí y será difícil poder encontrar otra enfermedad contra la tuberculosis, contra la que luchar, que tenga la entidad propia de la tuberculosis. O sea, que quiero erradicarla, pero realmente el día que la pueda erradicarse me sentiría muy triste. Por lo tanto, lo que espero es, con esta pasión que tengo por la tuberculosis, no demenciarme como mi paisaje Don Quijote, como mi paisano Don Quijote, recuerden que yo soy manchego, ¿de acuerdo?, y acabar buscando bichos por cualquier lugar del mundo para tratar de erradicar la enfermedad. Bueno, espero que les haya gustado esta conferencia y les reitero mi agradecimiento el poder estar con ustedes de nuevo en estas nuevas jornadas internacionales de tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y decirles que lamento mucho no estar allí con ustedes, pero prometo que pronto volveremos a estar juntos. Muchas gracias y hasta luego. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que me la haga por mis correos electrónicos que tanto Domingo como Cristina la tienen con ustedes. Hasta luego.